Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a entrar a ver el tema de la unidad número 5 y que corresponde a la política económica. Esta materia se llama Teoría y Política Económica. Ya hemos visto todos los elementos teóricos que corresponden o que explican la economía como ciencia. Hemos visto la parte microeconómica, hemos visto la parte macroeconómica y ahora en este capítulo nos vamos a centrar en cuáles son esas herramientas con las que cuentan las autoridades económicas para tratar de contrarrestar lo inevitable que ocurre en la economía y que es la existencia de las fluctuaciones o ciclos económicos. De forma recurrente, la economía pasa por periodos de recesión y luego por periodos de expansión o de crecimiento económico. Es decir, la tasa de crecimiento del PIB por unos periodos es positiva, por otros periodos es negativa. ¿Qué desean las autoridades? Las autoridades desean que esas fluctuaciones sean lo más moderadas posible, lo más suaves posible, para que no causen daños a los agentes económicos, es decir, a los ciudadanos de un país. Siempre que hablamos de política económica, en lo que nos estamos refiriendo en esencia es a la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Y lo que vamos a hacer es tratar de ver a grandes rasgos cada una de las políticas. La presentación tiene información bastante detallada porque, bueno, siempre puede ser importante para alguna de las personas que ven estos contenidos profundizar más que para otras, y la idea es que que cumpla esa expectativa de poder hacer todo el esquema general de lo que es la política económica. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que es la política económica, muy en la onda de lo que vimos en la unidad número 3. Luego vamos a ver el Banco Central y la política monetaria. Pasaremos a ver el sector público y la política fiscal, algo de la política cambiaria, sobre todo lo que tiene que ver con el concepto del tipo de cambio. Y luego, muy importante, cuál es la opinión que tienen los economistas, cuál es el consenso sobre la efectividad de la política económica en un país. Y eso pasa por entender primero cuál es la forma como los clásicos y los keynesianos ven la economía y en función de eso, ¿qué opinan de la efectividad de la política económica? Obviamente, los clásicos y los keynesianos son los que tienen las posturas más divergentes acerca de la efectividad de la política económica. Para los clásicos, el gobierno no debe intervenir en la economía, no debe aplicar política económica. Para los keynesianos, justamente Keynes y la teoría keynesiana aparece a partir de la Gran Depresión de los años 30, dicen que por el contrario, que el hecho de que la economía pueda pasar por periodos de recesión prolongados lleva necesariamente a que el Estado intervenga a través de la política económica para evitar que ocurran esos periodos prolongados de recesión. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a recordar lo que habíamos visto de política económica. La habíamos definido como la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. La política económica es la combinación de la política fiscal, monetaria y cambiaria que permite alcanzar el objetivo de crecimiento de la actividad económica. La Gran Depresión de los años 30 del siglo XX permitió entender que la economía pasa por periodos de expansión y de recesión recurrente, y solo a través de herramientas que brinda la política económica se pueden evitar fluctuaciones drásticas y dolorosas para los agentes económicos. Empecemos con la política fiscal. La política fiscal es el manejo de los impuestos y del gasto público. Recordemos que los impuestos son esa imputación que hace el Estado a la ganancia de los individuos o al consumo que hacen de bienes y servicios. En el caso del gasto público, estamos hablando de que el gobierno entrega transferencias a los hogares, que el gobierno paga mano de obra y que además compra bienes y servicios.
todo ese gasto público del gobierno tiene un impacto sobre la demanda agregada y eso permite que el manejo de esos gastos, el manejo de esos ingresos sea el instrumento que aplique la política fiscal. Si el gobierno aumenta el gasto o reduce los impuestos, es porque está aplicando una política fiscal expansiva, es decir, quiere lograr que haya un aumento del PIB. Por el contrario, si el gobierno reduce el gasto o aumenta los impuestos, la política fiscal es contractiva y en ese caso lo que puede estar interesado es en que restarle dinamismo a la demanda para evitar más presiones inflacionarias. ¿Okay? En el caso de la política monetaria la ejerce el Banco Central a través del manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. Recuerden que la cantidad de dinero está representada en el efectivo y en las monedas y depósitos. ¿Okay? Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, la política es expansiva y persigue el objetivo de aumentar el PIB. En tanto que la reducción de la cantidad de dinero corresponde a una política monetaria contractiva cuyo fin es controlar la inflación. El Banco Central está para controlar la inflación. Su principal objetivo de política es ese, que no haya un aumento pronunciado de los precios, porque, repito, el Banco Central, lo he dicho en otras clases, el Banco Central tiene el compromiso de no permitir que el dinero pierda valor. Y la única forma de no permitir que el dinero pierda valor internamente es controlando la inflación. Y a través del control de la inflación evita que la moneda pierda valor al cambiarse por otras monedas, de manera que también mantiene el poder adquisitivo a nivel internacional. ¿Okay? La política cambiaria. Cuando las autoridades económicas manipulan el tipo de cambio, es decir, ese precio al que se intercambia la moneda nacional por moneda extranjera, tiene esto un efecto sobre las exportaciones y las importaciones, de manera tal que hay una estrecha relación entre el tipo de cambio y las exportaciones netas de un país. Siempre que el Banco Central quiera lograr y el gobierno que haya un estímulo de las exportaciones, pues lo lógico es que deje fluctuar el tipo de cambio en una cierta banda o en un cierto nivel. Es decir, la depreciación apoya a las exportaciones. ¿Por qué? Porque los exportadores reciben divisas y las venden en el mercado nacional y siempre que reciban más moneda nacional por la moneda extranjera que están vendiendo en el mercado de divisas, van a sentirse estimulados a exportar más. Por el contrario, si hay una apreciación de la moneda, es decir, si el tipo de cambio nominal baja, lo que ocurre es que los importadores, los nacionales, se les abarata comprar bienes internacionalmente, pero eso perjudica la producción de bienes nacionales para exportar. Eso le quita pérdida de competitividad a la economía nacional y eso termina siendo contraproducente para el crecimiento económico. ¿Ok? En un esquema entonces sencillito, de lo que se trata es que la economía tiene que, para generar bienestar a los ciudadanos, tener estos indicadores en buenos rangos, con un buen comportamiento. Es decir, la economía debe crecer a un ritmo sostenido a lo largo de los años. Puede que crezca un poco más, un poco menos, puede que en algunos años haya recesión, pero que a nivel del tiempo haya un crecimiento sostenido, hay una tendencia al crecimiento del PIB. La otra cosa muy importante, controlar la inflación, lo acabamos de ver en el tema de la inflación, causas y consecuencias. Cuando hay inflación elevada, se pierde por completo la importancia que tienen los precios para organizar la producción y el consumo, de manera tal que los agentes económicos no tienen la capacidad de tomar las decisiones correctas para alcanzar la satisfacción de las necesidades. En el caso de que haya
un control de la inflación y un aumento sostenido del PIB, pues obviamente esto va acompañado con una tasa de desempleo baja. La tasa de desempleo si es muy bajita, no puede ser muy bajita porque si se acerca a la tasa natural va a haber presiones inflacionarias, pero tampoco puede ser elevada y generalmente cuando hay recesión aumenta la tasa de desempleo considerablemente. Y lo otro que se espera es que haya estabilidad del tipo de cambio para que los agentes económicos, el tipo de cambio es el precio de referencia para tomar las decisiones de exportar y de importar, y entonces ese es un precio que debe ser previsible, que no debe ser volátil. En la medida que es volátil, pues entonces, por un lado, genera totalmente distorsiones en los agentes económicos, encarece tremendamente las importaciones, y las importaciones no son solamente de bienes finales, sino que son también de bienes de capital y de insumos, de manera que terminan generando un efecto negativo en la producción de bienes y servicios cuando hay devaluaciones, o perdón, depreciaciones del tipo de cambio considerables. Y además encarece el precio de los bienes importados, por lo que también tiene un impacto sobre la inflación. Entonces, es muy importante absolutamente que estas variables tengan los comportamientos deseables. Y para eso, repito, existen la política económica. Existen variables que son manejadas por las autoridades económicas y que al manejar, al manipular esas variables de cierta manera, pues se logran los objetivos. Lamentablemente, los objetivos a corto plazo son contradictorios. Siempre que se persigue el objetivo de bajar la inflación, se tiene éxito en ello, lamentablemente eso también genera un aumento de la tasa de desempleo. Por el contrario, siempre que se dinamice la economía a través de un crecimiento de la demanda agregada, recuerden que eso tiene un efecto de incremento sobre los costos de los factores productivos y termina generando inflación. ¿Okay? Entonces, de manera tal que hay un trade-off entre la inflación y la tasa de desempleo, cosa que recoge perfectamente la curva de Phillips. Y bueno, eso lo que significa es que no es nada fácil este tema de la tarea de la política económica, y por eso es que hay economistas que piensan que no tiene sentido aplicar política económica. ¿Ok? De todas maneras, vamos a ver en la última parte cómo es lo del consenso. Recuerden, por favor, que siempre que estemos hablando de política fiscal o monetaria expansiva, de lo que estamos hablando es de que hay un estímulo para la demanda agregada, es decir, un estímulo sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el gasto del gobierno, sobre las exportaciones netas, y eso va a generar un nuevo nivel de producción de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque los agentes económicos van a gastar más y eso va a hacer que aumenten las ventas de las empresas y que las empresas se pongan a producir más. Por el contrario, siempre que haya una política monetaria o fiscal contractiva, lo que se hace es desestimular el consumo, la inversión, el gasto del gobierno o las exportaciones netas, y lo que se genera es una caída del gasto, que pasa lo contrario, las empresas dejan de vender, empiezan a acumular bienes, y eso hace que dejen de producir bienes y servicios. Se produzca un desequilibrio o una reducción del PIB de la economía en términos agregados. Y esa reducción, reducción que ocurre en la economía, pues permite a su vez que haya presiones inflacionarias. Obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la economía estaba en esa senda de presiones inflacionarias y realmente se estaba gastando muy por encima de lo que era la capacidad de la economía. Así que tiene sentido aplicar esta política económica. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Bueno, que probablemente haya unas expectativas negativas muy graves, la recesión esté allí siendo muy fuerte, y lo que se trata es de evitar que esa recesión sea prolongada, es decir, que se convierta en una depresión. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la política monetaria. Para entender la política monetaria tenemos que entender bien el Banco Central y cuáles son los instrumentos con los que cuenta el Banco Central.
El Banco Central de cada país determina la cantidad de dinero y los tipos de interés en el mercado monetario. El manejo de esas variables es lo que se conoce como política monetaria. El principal objetivo de un banco central es mantener a raya los precios para preservar el valor interno y el valor externo de la moneda, es decir, debe procurar que la inflación sea muy moderada, debe procurar que no haya una depreciación significativa de la moneda, ¿okay? Del tipo de cambio. Los principales bancos centrales en el mundo son la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. El más antiguo es el Banco de Suecia. Estos dos bancos tienen un rol estelar en cómo funciona la economía a nivel mundial, ¿ok? Los bancos centrales cuentan con instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos con los cuales pueden manipular la cantidad de dinero? Bueno, hay uno que se conoce con el nombre de operaciones de mercado abierto, otro con el nombre de tasa de descuento. Hay un tercero que tiene que ver con el coeficiente de reservas y además está todo el tema de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, ¿ok? Toda esa actuación del Banco Central a través de esos instrumentos va a generar un impacto o de crecimiento de la cantidad de dinero o de disminución de la cantidad de dinero. Entonces, en esencia, las funciones del Banco Central son emitir dinero legal, mantener las reservas internacionales e intervenir en el mercado de divisas, vendiendo divisas o comprando divisas, dependiendo de cuál sea la dinámica del mercado, si hay un excedente de oferta o si hay escasez, y con ello mantener en un determinado margen el tipo de cambio. ¿Okay? Los bancos centrales hacen las veces del banco del gobierno, o sea, los gobiernos tienen cuentas en el Banco Central, que son cuentas en las cuales son producto de su funcionamiento como gobierno, no son financiamiento monetario, sino que el gobierno, a través de sus impuestos, a través de financiamientos que consiga para cubrir sus déficits fiscales, los fondos que recibe, parte de ellos los tiene depositados en cuentas en el Banco Central, ¿okay? Y eso no tiene ningún problema. El Banco Central es el prestamista de última instancia, es el garante de que no haya problemas de liquidez y de solvencia del sistema financiero nacional y además es el garante de que los nacionales cuenten con las divisas que necesiten para poder honrar sus compromisos con el resto del mundo. Y finalmente, el Banco Central es el que aplica la política monetaria. ¿Okay? Esas son sus funciones. Aquí tenemos una descripción de las funciones. La verdad, no me interesa entrar en el detalle de cuáles son esas funciones, sino trabajar en el tema de la política monetaria. ¿Okay? Entonces, el Banco Central, con sus movimientos de la base monetaria, influye en el PIB nominal y determina la inflación. La base monetaria es el agregado monetario que corresponde al Banco Central y que es la suma de las reservas bancarias, perdón, del efectivo y de las reservas bancarias. ¿Okay? Esas son las cuentas, ese es el agregado monetario que maneja el Banco Central. Luego está el multiplicador monetario, que son las veces que se expande ese dinero primario cuando entra al sistema financiero. De manera que en presencia de un multiplicador monetario relativamente estable, el Banco Central lo que hace es subir la cantidad de dinero, expandir la base monetaria para con ese multiplicador saber en cuánto va a incrementar la cantidad de dinero o reducir la base monetaria para generar una cantidad de dinero menor. En otras palabras, la política monetaria consiste, si es expansiva, en aumentar la cantidad de dinero, si es contractiva, en disminuir la cantidad de dinero, y eso es lo que determina, junto con la demanda de dinero, cuál es el nivel de tasa de interés. Entonces, el Banco Central siempre va a tener un objetivo de tasa de interés y y va a estar usando sus instrumentos para manipular la cantidad de dinero. ¿Cuáles son esos instrumentos? Entonces, ya lo dijimos, son la intervención en el mercado cambiario, las operaciones de mercado abierto, el financiamiento del déficit fiscal, la política de redescuento y el encaje legal. A través de estos instrumentos, ¿qué hace el Banco Central? Bueno,
manipula la cantidad de dinero que se mide a través de la liquidez monetaria, manipula la tasa de interés, inclusive para manipular estos dos, manipula las reservas bancarias y las reservas internacionales. Al final, con estos instrumentos logra un determinado nivel de estas variables y todo depende de cuáles sean sus objetivos. Si su objetivo es aumento del PIB, si su objetivo es control de la inflación o si su objetivo es resolver problemas de balanza de pagos. La mejor forma de entender todo esto es ver cómo es el balance del Banco Central. ¿Ok? El balance del Banco Central va a estar constituido por activos externos netos, que son las reservas internacionales, más los activos internos netos, que son todas esas créditos que conceda a los agentes económicos, y eso es por el lado de los activos. Por el lado de los pasivos está constituido por el efectivo y por las reservas bancarias. Siempre que el Banco Central quiera aumentar la base monetaria, tiene que aumentar un activo externo, es decir, aumentar sus tenencias de reservas internacionales o aumentar un activo interno, conceder préstamos. Por el contrario, si lo que quiere es reducir la base monetaria, pues tiene que deshacerse de sus activos, de sus activos o internos o externos para lograr esa reducción de la base monetaria. Todo eso está en el balance del Banco Central. Entonces, el primer instrumento dijimos que es la intervención en el mercado cambiario. El Banco Central compra y vende divisas en el mercado cambiario. Generalmente lo hace para mantener el tipo de cambio dentro de una banda establecida o para contrarrestar perturbaciones que amenacen con desestabilizar la economía. Si a nivel internacional ocurre alguna situación, puede ocurrir que los agentes económicos que tenían dinero aquí invertido en instrumentos financieros nacionales quieran ir al mercado cambiario, ¿verdad? Empiezan a demandar muchísimos dólares porque se quieren llevar sus inversiones a otras economías más seguras. Eso se conoce como inestabilidad de la balanza de pagos y allí es muy importante que el gobierno y el Banco Central cuente con reservas internacionales para tratar de contrarrestar esa situación. Si la situación es muy aguda, es muy grave, pues entonces lamentablemente el Banco Central lo que termina es haciendo que fluctúe bastante el tipo de cambio, de manera que el que se quiera llevar sus capitales lo haga, pero tenga que pagar un tipo de cambio, una relación de moneda nacional con moneda extranjera más alta, ¿ok? Esto es un mecanismo normal, diario, ocurre en todos los bancos centrales. Todos los bancos centrales tienen, los que tienen tipo de cambio flexible, tienen mesas de cambio en el Banco Central y mesas de cambio en los bancos, y allí se van registrando las transacciones, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando el Banco Central compra divisas, se está aumentando ese activo que son divisas, está aumentando dólares, y obviamente para aumentar esa tenencia de dólares, está aumentando también la base monetaria, está mandando dinero a la calle, ¿ok? De manera que allí lo que está haciendo es una política monetaria expansiva que lo que busca es aumentar el PIB. Por el contrario, cuando el Banco Central vende divisas, ¿ok? Cuando el Banco Central vende divisas, él lo que quiere es recoger liquidez, lo que quiere es recoger cantidad de dinero, reducir la cantidad de dinero, que obviamente es en moneda nacional, y allí lo que está aplicando es una política monetaria contra, ¿ok? En el caso de las operaciones de mercado abierto, este es el instrumento premium de los bancos, de la mayoría de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. A través de este mecanismo, ellos pueden ir definiendo cuál es la tasa de interés objetivo. ¿Qué hacen los bancos centrales? Bueno, en primera instancia, los gobiernos, ¿verdad? Que generalmente tienen déficits fiscales, emiten deuda para poder honrar sus gastos. Y eso lo hacen a través, cuando esa emisión de deuda ocurre a través de bonos o letras del tesoro. Los que colocan esos bonos y esas letras del tesoro es el Banco Central de cada país, y obviamente esos bonos
se negocian en los mercados secundarios. Hablamos de que existe un mercado de capitales o un mercado de valores y que allí se comercializan, se compran, se venden esos bonos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central en ese mercado? Bueno, puede tener la opción de comprar títulos valores. Si el Banco Central está comprando títulos valores, está comprando bonos, es porque el Banco Central está aumentando sus activos financieros, es decir, está aumentando la base monetaria y está aplicando política monetaria expansiva. Por el contrario, si los vende, recuérdese que el Banco Central trabaja con un pasivo. O sea, cuando él vende está pagando, sí, pero está pagando con un dinero que realmente el dueño de ese dinero es el público, de manera tal que cada vez que el Banco Central disminuye un activo y por ende disminuye la base monetaria, lo que está disminuyendo es su pasivo con el público. Por eso es que la venta de títulos termina entendiéndose como una reducción de la base monetaria y como una política monetaria contractiva. A mí me gusta dejar este esquemita aquí de cuentas T porque, bueno, ayuda a un poco a entender la cosa. Fíjese, este sería el caso de una venta de bonos. Si hay una venta del bono, a grandes rasgos, la cuenta T del Banco Central. De este lado está la base monetaria por el lado de los pasivos y de este lado está la base monetaria por el lado de los activos. Cuando el Banco Central vende bonos, se deshace de estos bonos que están aquí. Y para esos bonos que están ahí, ¿cómo son cancelados? Bueno, son cancelados con las reservas bancarias que tienen los bancos. Es decir, los bancos comerciales ahora tienen menos reservas bancarias en el Banco Central. Quiere decir que hay una reducción de la base monetaria. ¿Qué ha pasado en el caso de los bancos? Bueno, los bancos han aumentado su activo de bonos y han reducido su activo de reservas bancarias. No me importa que entiendan al detalle lo que ocurre aquí. Lo que me importa es que entiendan que hay un instrumento que se llama operaciones de mercado abierto y que no es más que la compra y venta de títulos del gobierno, de títulos de deuda del gobierno por parte del Banco Central en los mercados secundarios, ¿ok? Y que allí, cada vez que el Banco Central compre bonos, es porque quiere aumentar la cantidad de dinero. Y eso es política monetaria expansiva. Y que cada vez que el Banco Central venda bonos, lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, es decir, aplicar política monetaria contractiva. ¿Ok? En el caso de el financiamiento del déficit fiscal, ya esto lo tocamos en la parte de la inflación. Tenemos que el Banco Central ciertamente maneja las cuentas del gobierno y ahí no hay ningún problema, pero siempre que el gobierno quiera financiar su déficit con el Banco Central pidiéndole cualquier tipo de préstamo, al final el gobierno lo que le va a crear es el Banco Central, perdón, lo que le va a crear es una cuenta de depósito, ¿verdad? Contra un activo, que es más una cosa contable que más nada, y generándose ese financiamiento monetario. Recuerden que el Banco Central, para aumentar la base monetaria, lo que tiene es que decir, creo un activo de 100.000 y creo un pasivo, una cuenta de depósito de 100.000. Eso es un término contable. Ah, pero es que eso ocurre así No, bueno, la idea es que, como todos los créditos, ¿verdad? Si el gobierno le pide un crédito al Banco Central, lo cancele. Pero en la práctica eso no ocurre y por eso es que terminan siendo créditos blandos, por decirlo de alguna manera, y termina siendo financiamiento monetario. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este financiamiento del déficit es algo tremendamente malo y que por eso los bancos centrales son dotados de autonomía para que no tengan la obligación de financiar los déficits del gobierno. Otro instrumento muy importante para aplicar política monetaria es lo que se llama ventanilla de descuento. Y la ventanilla de descuento no es más que la tasa a la que el Banco Central le presta a los otros bancos. El Banco Central puede estar muy interesado en que aumente la cantidad de dinero, que haya política monetaria expansiva. ¿Qué hace con ello? Bueno, lo que hace con ello es decirle a los bancos, bueno, ustedes pueden prestar muy por encima de sus reservas bancarias, pueden prestar todo el dinero que sea posible,
porque si se quedan sin la posibilidad de tener el tope de reservas bancarias al final del día, pueden venir a pedirme prestado a mí y yo les voy a cobrar una tasa de interés baja. Siempre que pasa eso, es política monetaria expansiva. Por el contrario, el Banco Central, si hay presiones inflacionarias, dice, si ustedes tienen que recurrir a mí por financiamiento para poder mantener sus reservas reglamentarias al final del día, yo les estoy cobrando una tasa mucho más alta. Y entonces eso frena a la banca a otorgar créditos y cuando se frena la colocación de crédito, se frena la expansión del dinero, ¿ok? Entonces, al final, de lo que se trata es que este instrumento de ventanilla de descuento es la tasa a la que el Banco Central le presta a los bancos, siempre que esté pidiendo una tasa o estableciendo una tasa baja para esos préstamos, es porque quiere aumentar la cantidad de dinero y aplica política fiscal expansiva. Siempre que cobre una tasa alta es porque quiere evitar que haya una expansión de la cantidad de dinero vía el multiplicador y la política monetaria es contractiva, ¿ok? Luego, no solamente es un tema de prestarle a los bancos, sino que el Banco Central establece cuál es la tasa, el porcentaje de depósitos que tiene que tener los bancos como reservas exigibles. Si el Banco Central exige que sea el 5%, pues entonces, cada vez que los bancos reciben un depósito, 5% tienen que dejarlo en reservas y el resto lo pueden prestar, el 95%. Si pasa como en Venezuela, donde el encaje es 70, 75, 80%, pues entonces lo que significa es que el interés del Banco Central es evitar que haya expansión de dinero vía créditos, ¿ok? Sino que los bancos estén obligados a mantener una alta cantidad de dinero inmovilizada en reservas bancarias. Al final del día, siempre utilizando el esquema de gráficas que me gusta, lo que tienen que entender es que en el marco, en el mercado de dinero, por un lado está la cantidad de dinero, por otro lado está la tasa de interés, que es el precio del dinero, tenemos la oferta de dinero, que los oferentes son el Banco Central y los bancos que reciben depósitos, y tenemos la demanda de dinero. La oferta de dinero, como es una decisión de política, es decir, el Banco Central decide si aumenta la cantidad de dinero a través de los instrumentos que le acabo de nombrar o si disminuye la cantidad de dinero. No tiene nada que ver con lo que pase con la tasa de interés. En cambio, la demanda de dinero sí responde a cambios en la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, mantiene bajos saldos de dinero o quiere mantener bajos saldos de dinero. Si la tasa de interés va bajando, pues entonces no tiene problemas de mantener saldos de dinero, es decir, de mantener sus activos en el mercado de dinero. Entonces, finalmente, lo que ocurre cuando el Banco Central aplica política monetaria contractiva es que reduce la cantidad de dinero. Cuando reduce la cantidad de dinero, el nuevo punto de equilibrio donde se igualan la oferta de dinero y la demanda de dinero es a un nivel de tasa de interés más alta. Esa tasa de interés más alta desestimula la inversión y ese desestímulo de la inversión produce un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda. Es decir, esto lo hace siempre que quiere reducir presiones inflacionarias. Por el contrario, si lo que desea es aumentar el PIB, pues lo que quiere es estimular la demanda agregada. Aumenta la cantidad de dinero, ese aumento de la cantidad de dinero va a generar un nuevo punto de equilibrio a una tasa de interés menor, es decir, el precio del dinero va a ser más barato y los inversionistas se van a ver animados a pedir préstamos para la inversión. Esa inversión, que es un componente de la demanda agregada, expande la demanda agregada y se logra ese crecimiento de la producción de bienes y servicios por los mecanismos de los que ya hemos hablado. ¿Okay? Entonces, ese sería el marco general que me interesa que quede claro en cuanto a el Banco Central y la política monetaria. Luego, o ahora, vamos a pasar a ver el sector público y la política fiscal. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que es el sector público.
porque desde el punto de vista económico tiene una connotación diferente, especial. Y la forma más formal de definirlo es como lo tiene el Manual de Estadística de Finanzas Públicas, que lo publica el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en este manual nos dice que el gobierno de un país comprende las autoridades públicas y sus organismos, que son entidades creadas mediante procesos políticos y están dotadas de poder legislativo, judicial y ejecutivo en el área territorial determinada a la que pertenece. Sus funciones desde el punto de vista económico son asumir la responsabilidad por la provisión de bienes y servicios a la comunidad en términos no de mercado, ya sea para consumo colectivo o individual. Es decir, está destinada a crear o producir bienes públicos. Estamos hablando de defensa, estamos hablando de salud, de recreación, de cultiva y además de la aplicación coercitiva de la ley. Todas esas decretos en materia económica que establezca la autoridad fiscal, es decir, el gobierno, pues son responsabilidades que condicionan el funcionamiento de la economía. Y la segunda, no menos importante, que la explicamos en su momento, es redistribuir el ingreso y la riqueza. ¿Cómo? Cobrando impuestos a los que más ganan y transfiriendo dinero de manera directa o indirecta a los que menos ganan, es decir, logrando que el sistema de mercado, que es muy eficiente, se logre un efecto más equitativo con esta redistribución de la renta que tiene que buscar como objetivo principal generar mayores oportunidades para las personas, ¿ok? Las que no tienen esos desarrollados esos talentos, ¿ok? Otra característica del gobierno es que estas actividades deben financiarse principalmente con impuestos. Eso es lo que hace especial el gobierno, que no es una empresa productora de bienes y servicios, sino que sus ingresos provienen de la imputación de renta que hace de los otros agentes del gobierno, perdón, de los otros agentes de la economía. ¿Okay? Él puede financiarse también endeudándose, o sea, lo que no consigue por la vía de los impuestos, lo puede hacer a través de la endeudándose, ¿ok? Y también cobrando intereses o arrendando equipos que tengan. Por ahí sí, ahí sí es igual a como puede ser cualquier otro ente que tenga activo fijo. El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o la voluntad expresada en las leyes de un país. En ese sentido, es importante entender la estructura del sector público. El sector público tiene dos grandes divisiones. Una, todo lo que es el sector público monetario y financiero, y otra, lo que es el resto de las entidades del sector público que no tienen nada que ver ni con el mercado del dinero, ni con el mercado de valores. En ese sentido, en el sector público monetario está el Banco Central y cualquier institución pública bancaria, ¿ok? Además de cualquier otra institución financiera, cajas de ahorro, FOGADE, cualquier institución financiera que pertenezca al gobierno está aquí de este lado. Luego, dentro del sector público no financiero, obviamente está todo lo que es su actividad como gobierno y que se le conoce con el nombre de gobierno general. Todo lo que es su actividad de redistribuir la renta, es decir, de ser alguien que tiene unos ingresos, que tiene unos gastos y que genera un resultado fiscal. Esas actividades, eso que hemos dicho de producir bienes no de mercado para los hogares y de transferir o redistribuir el ingreso, lo hace a través de una estructura. Esa estructura consta de el gobierno central, de los gobiernos estatales y de los gobiernos locales. Es la forma como funciona y a través de la cual, por supuesto, cumple con los procesos políticos que son los principales, la principal responsabilidad que tiene y también con las responsabilidades desde el punto de vista económico. A su vez, los gobiernos pueden crear empresas públicas, ¿ok? Empresas que se van a encargar de producir bienes y servicios
pero estas empresas, al igual que las empresas privadas, son entes que buscan rentabilidad. Se desea que estas empresas generen ganancias, porque si no se convierten en un costo para toda la sociedad. En tanto que aquí estas actividades del gobierno no son para nada hechas pensando en que vaya a haber una rentabilidad, sino que vaya a haber un beneficio derivado de la redistribución del ingreso y de la prestación de servicios públicos, que como dijimos que eran la defensa, la seguridad, ¿ok? Entonces, esta es la estructura general del gobierno. Nosotros habíamos visto entonces que del lado de las finanzas públicas, por un lado están los ingresos, por otro lado están los gastos, ¿ok? Y que la diferencia entre los ingresos y los gastos es el superávit fiscal, ¿ok? Si los ingresos son mayores que los gastos, hay superávit fiscal. Si los gastos son mayores que los ingresos, hay déficit fiscal. Y obviamente esos déficits fiscal tienen que ser financiados, ¿ok? Eso tiene, como el gobierno financie su déficit fiscal, genera impactos importantes en la economía. Entonces, es importante entender que todo gobierno serio, que sabe lo que sabemos de economía, nos referimos por gobierno serio a esos gobiernos que cumplen las leyes. Esos gobiernos que cumplen las leyes tienen que hacer un presupuesto de cuál es el estimado que tienen de gastos y de ingresos para un determinado año. Y a través del año se hace un seguimiento de cuáles son esa evolución de las cuentas, ¿ok? Todo eso se rinde cuentas acerca de qué está pasando con los ingresos y con los gastos del gobierno, y además existe un tope de endeudamiento para los gobiernos, de manera que sea un nivel de endeudamiento manejable y que las finanzas públicas sean también sostenibles, manejables. ¿Por qué? Porque grandes déficits fiscales van a generar tremendas distorsiones en la economía. Y repito, por última vez, la política fiscal simplemente se trata de las decisiones que tomen los gobiernos en materia de ingresos y en materia de gastos. Estos cuadritos los coloco aquí simplemente con la idea de enseñar cómo están estructurados los ingresos, los gastos y cuáles son los tipos de financiamiento. Entonces, fíjense, por el lado de los ingresos tenemos los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los ingresos corrientes están asociados a todo lo que es el flujo o toda la actividad que tiene el gobierno en un año, todos los ingresos por el funcionamiento o la actividad que hace el gobierno, y los gastos de capital tienen que ver con la compra de activos fijos, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con los activos fijos. Estos ingresos corrientes se dividen en tributarios y no tributarios. Dentro de los tributarios están impuestos sobre la renta como uno de los principales, está el IVA, está los impuestos a las aduanas. Dentro de los no tributarios están todas esas tasas que cobra el gobierno. En el caso de Venezuela, está el tema de las regalías, está el tema de las ganancias que puedan recibir las empresas públicas, y está el tema de las utilidades cambiarias por las operaciones que realiza el Banco Central. Si el Banco Central tiene una utilidad cambiaria, es decir, de la compra-venta de divisas, compró a un precio más caro compró un precio más barato. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela se las compra a PDVSA. Si se las compra a PDVSA más barata y las vende más caro, tiene una ganancia cambiaria, y eso forma parte de los ingresos del gobierno vía utilidad cambiaria, o ganancia cambiaria del Banco Central. En el caso de los gastos, como venimos hablando, tiene que ver específicamente con su funcionamiento. Entonces están los gastos corrientes, donde están las remuneraciones, está la compra de insumos, están los intereses que tienen que pagar por las deudas que hayan contraído, están las pérdidas del Banco Central, porque así como el Banco Central genera, ¿cómo se llama? Utilidades, puede generar pérdidas. Están las transferencias que hace el gobierno a las familias y cualquier otro tipo de gastos corrientes. Fíjense que los montos más grandes, pues precisamente son las remuneraciones, la compra de bienes y servicios,
y las transferencias que se hacen a la familia. En los gastos de capital, obviamente tiene que ver con todos los gastos de inversión que haga la empresa. Estamos hablando de adquisición de activos fijos o si da transferencias de capital. En ese caso, perdón, de la diferencia entre los ingresos y los gastos, vamos a tener el resultado fiscal. Ese resultado fiscal nos interesan como diferentes categorías de resultados fiscales porque no es lo mismo el déficit global que el déficit solo corriente, ¿ok? Porque el déficit corriente tiene que ver con el propio funcionamiento del gobierno. El déficit global incluye lo que ocurre con los ingresos de capital y los gastos de capital, y eso puede distorsionar un poco si es un déficit elevado. Es importante saber si es porque se está invirtiendo o porque sí, porque se están realizando muchas inversiones o porque sí es solamente por gastos corrientes. ¿Okay? Lo importante es entender que una vez que los ingresos son menores que los gastos, eso genera un déficit fiscal y ese déficit fiscal hay que financiarlo. Hay que pedir prestado dinero para financiar ese gasto porque estos son compromisos que se unen. Eso se hace con los entes de la economía nacional o con el resto del mundo. Por eso es que pongo un segundo gráfico donde se puede ver más claro el tema del financiamiento y un tercer gráfico donde se puede ver cuáles son los distintos entes con los que se puede endeudar el gobierno. En la parte interna está con el Banco Central, está pidiéndole prestado a los bancos o está pidiéndole prestado a los particulares a través de la emisión de bonos, ¿okay? De bonos o de letras del tesoro, o bueno, aquí en el caso de Venezuela, porque otros organismos pertenecientes al sector privado, perdón, al sector público, como PDVSA, se endeudan, ¿ok? En el caso de pedir prestado al resto del mundo, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está el Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola, están las emisiones de bonos que haga en los mercados internacionales. ¿Okay? Lo que sigue después es entender los conceptos de lo que estoy hablando en esas cuentas, es decir, que son ingresos corrientes, que son ingresos de capital, que son gastos corrientes, que son gastos de capital. Todas esas categorías no las voy a explicar aquí porque generalmente para ustedes no les hace falta ver al detalle esa información, ¿ok? Lo que sí es muy importante para mí que entiendan es que la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno se denomina resultado fiscal, que siempre que los gastos superen a los ingresos hay déficit fiscal y que cuando los ingresos superan los gastos hay superávit fiscal. ¿Okay? Desde el punto de vista contable, el total de las entradas equivale invariablemente al total de las salidas, el cuadro contable que vimos más adelante, y se supone que existe una restricción presupuestaria del gobierno para que los déficits no sean insostenibles a lo largo del tiempo. ¿Okay? Me gusta mucho resaltar esta parte. Es importante resaltar que las cuentas del gobierno no están concebidas para que resulten superavitarias, ya que no tiene sentido que el Estado se apropie de la renta de un determinado grupo de ciudadanos para generar riqueza. No es esa la función del gobierno. La función del gobierno es prestar servicios públicos y redistribuir la renta. Por ello, lo que se espera es que el resultado tienda a ser equilibrado en el largo plazo. ¿Qué significa eso? Que pase por periodos de déficit fiscales para que pueda cumplir con sus funciones, que si esos déficits fiscales son muy pronunciados, en otros momentos tenga superávit fiscales, de manera que no ocurra un endeudamiento muy elevado. La deuda del gobierno va a ser igual al saldo de la deuda al inicio del periodo más el déficit fiscal que tenga en ese año. Entonces, si él empieza a tener déficit, eso va incrementando el saldo de la deuda, ¿verdad? Y eso va generando el pago de intereses y el pago de capital. ¿Qué es lo que debe ocurrir si ya esa deuda es muy alta? Que empiece a generar superávit fiscal. Porque ese superávit fiscal es lo que va a permitir que ese gobierno pueda ir amortizando su deuda y no se generen problemas en la economía. ¿Okay?
Entonces, bueno, estos otros son los tipos de déficits. Me interesa con que entiendan el déficit global, es decir, la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales. Y lo que sí quiero hacer hincapié es en el tema del financiamiento, ¿ok? El gobierno puede financiarse frente a los bancos, ¿verdad? Frente al Banco Central o frente a los particulares, o lo puede hacer frente a no residentes, a bancos en el exterior, a emitiendo bonos a no residentes que sean comprados por no residentes, y todo eso, repito, tiene impacto sobre la macroeconomía. Que haga financiamiento, que el financiamiento lo haga a través del Banco Central, ya sabemos que es una pésima idea y que termina generando una fuerte inflación. Que se endeude con los bancos nacionales es una opción, por supuesto que sí, pero tiene que tener mucho cuidado de cuál es el nivel de préstamos que va a pedir a la banca. Porque, ¿qué pasa? Los bancos tienen unos recursos finitos para prestar y hemos dicho desde el principio que los bancos canalizan el ahorro de los hogares para que las empresas puedan pedir préstamos y financiar la inversión. Si el gobierno utiliza parte de esos recursos, le resta flujo de dinero para generar préstamos para la inversión. Y si ese flujo que está quitando el gobierno no es para invertir él directamente, sino para pagar gastos, y sobre todo si son gastos corrientes, pues entonces eso está generando en la economía el problema de que está desestimulando la inversión sin que necesariamente el gobierno esté generando actividades que vayan después a permitir un crecimiento del PIB. ¿Okay? Es muy importante el manejo del gobierno. Cuando el gobierno emite títulos en el mercado local, es decir, bonos y letras del tesoro, pues es otra opción de financiarse válida. Es inclusive mejor que la de pedirle prestado a los bancos, pero otra vez es un tema de que siempre que él entra a solicitar préstamos, compite con el sector privado, es decir, hay una especie de desplazamiento de la inversión privada por las necesidades de financiamiento del gobierno. Por cierto, eso se conoce como crowding out, ¿ok? Con el sector externo hay esa posibilidad de endeudarte con el resto del mundo, pero hay un agravante. En la medida que se tenga problemas para pagar deuda externa, eso genera complicaciones con la balanza de pago. O sea, si el gobierno decide financiarse pidiendo prestado, eso lo va a hacer a costa de quemar reservas internacionales, eso lo va a hacer a costa de, si se sigue generando cada vez más pago de intereses y pago de capital, eso va a generar déficit en la balanza de pago y de alguna manera esa posibilidad que tiene el Estado de emitir dinero y de facilitar el tema del endeudamiento, internacionalmente no tiene ninguna posibilidad de hacer eso, así que lo que termina generando es crisis de balanza de pago, termina perturbando todo lo que puede ser el funcionamiento de la economía y todo el impulso del crecimiento que puede venir del lado de las exportaciones y de las importaciones. Puede hacer, por ejemplo, que haya una tremenda presión sobre el tipo de cambio y eso genere inflación, eso genere pérdida de reservas internacionales, eso genere aumento del costo para importar y no necesariamente estimule las exportaciones porque la inflación interna que genera esa conducta del gobierno hace que los productos nacionales no sean competitivos internacionalmente. Entonces, muy importante el cuidado del manejo de las cuentas del gobierno. Entonces, la política fiscal, entonces, es la estrategia que tienen los gobiernos para conducir la economía y la efectividad de la política fiscal va a depender del manejo que haga el gobierno del déficit. Entonces, de forma automática, como el gobierno ya ha establecido una tasa de impuestos, pues siempre que la economía esté en auge va a haber una mayor recaudación y siempre que la economía esté en recesión va a haber una menor recaudación.
de manera tal que ya de forma automática, si ya tenemos establecida cuál es la tasa impositiva, el gobierno ya tiene una incidencia directa en lo que pase con el ingreso disponible. Si está muy dinámica la economía, hay mucho crecimiento de la actividad económica, también se va a terminar pagando más impuestos, de manera que en los periodos siguientes puede haber un proceso de menor dinámica de la demanda por un menor ingreso disponible. Por el contrario, si la economía está en recesión, pues también se deja de pagar impuestos y eso en los periodos siguientes puede ir generando que haya un mayor, ¿cómo se llama?, crecimiento económico porque el ingreso disponible sea mayor. ¿Okay? Eso es lo que llamamos un ajuste automático de la política fiscal. Pero obviamente la política discrecional tiene que ver con ese aumento de ese aumento deliberado del gasto y que generalmente se hace para sacar a la economía de recesiones. Es allí donde no se discute el efecto positivo de la política fiscal. Fíjense, ¿para qué hay la política fiscal discrecional? Es efectiva para sacar a la economía de la recesión. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de la misma implica retrasos, ¿ok?, detectar la recesión, hacer los trámites legales para autorizar el gasto, que la pueden hacer poco efectiva. El consenso entre los economistas es que la política fiscal es más efectiva como estabilizador automático porque actúa de forma contraria a los ciclos económicos y así evita la fase de depresión y que que sea muy pronunciada la fase de depresión y de auge. Pero una vez que han ocurrido, por ejemplo, la crisis financiera del año 2018 o la pandemia del año 2020, pues ha calado mucho la idea de que efectivamente la política fiscal expansiva es un instrumento muy poderoso para evitar en estos casos graves una caída fuerte del PIB. ¿Okay? En el caso de la política fiscal, nada más voy a decir que es el manejo del tipo de cambio para evitar que haya una excesiva depreciación o apreciación de la moneda. Es decir, el Banco Central se fija un objetivo o una banda, cuando el tipo de cambio es flexible, se fija una banda en la cual va a permitir fluctuar el tipo de cambio. Si esa banda se sube mucho, es decir, si hay mucha demanda de divisas, el Banco Central entra como oferente para reducir las presiones sobre la demanda y que vuelva a bajar el tipo de cambio. También establece un límite inferior. En ese límite inferior, lo que hace es que si hay una apreciación muy grande del tipo de cambio porque hay mucha oferta de divisa, él entra como demandante y entonces permite que el precio se mantenga en esta banda. ¿Qué puede pasar en momentos en los cuales vemos crecimientos considerables de la tasa de cambio, como por ejemplo ha ocurrido en Venezuela en este último año, donde la tasa empezó en enero en un nivel de 4,5 bolívares por dólar y ya va ahorita por 15 bolívares por dólar? Lo que ocurre ahí es que el Banco Central no tiene recursos monetarios, no tiene reservas internacionales para intervenir como oferente de demanda y entonces tiene que dejar soltar el precio, ¿ok? Todo ese crecimiento del tipo de cambio cuando es así de agudo, obviamente no estimula a los exportadores. De hecho, realmente los exportadores y los importadores responden es a lo que pase con el tipo de cambio real. Por eso es que aquí en estas láminas van a conseguir el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real y cómo es importante o cómo el tipo de cambio real condiciona la competitividad de los productos nacionales con respecto a los productos importados. Pero no me quiero detener allí porque no tenemos mucho tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima vez que nos veamos vamos a trabajar entonces con el tema de cómo ven los clásicos y los keynesianos la política económica y al final cuál es el consenso general
de la efectividad de la política económica. Entonces, bueno, ha sido un gusto enorme. Nos vemos en una próxima oportunidad.